En este video te voy a comentar cuáles fueron los 5 mejores libros de psicología que leí el año pasado, por qué me parecieron los mejores, de qué tratan y sobre todo cómo impactaron mi vida para que vos puedas ver si algo de esto te interesa para que puedas ir y en ese caso leerlos. Soy Juan Pablo, coordinador del equipo Psicólogos TCC, y antes de empezar te comento que si bien estos son los 5 mejores libros, no necesariamente son los 5 mejores libros para empezar a aprender sobre psicología, así que si eso es lo que estás buscando, te recomiendo este otro video de nuestro canal en donde hablamos sobre ese tema. Un primer libro interesante que me gustó es Visual Thinking o Pensadores Visuales, los dones secretos de las personas que empiezan en imágenes, patrones y abstracciones, de Temple Grandin. Para poner un poco de contexto de por qué me gustó, Temple Grandin es reconocida por su trabajo en comportamiento animal y también porque ella es autista. Y algo que me pareció muy interesante de este libro es la idea de empezar a notar algunas características de personas con autismos que no tienen que ver con la visión clínica tradicional, en donde se hablan de unas características generales que suelen aparecer en los manuales tradicionales, sino que se centró particularmente en algunas características en sus procesos de pensamiento, porque el libro habla sobre pensadores visuales, pero una gran cantidad de los pensadores visuales son personas con autismo o neurodivergentes, y básicamente centrarse en cómo es diferente este proceso y de qué manera este proceso puede estar siendo desaprovechado o pasado por alto por gran parte de la sociedad y en realidad todo lo que tiene para aportar. Más que el libro en sí mismo y la temática en sí mismo, lo que me gustó es esta idea de encarar el tema de las diferencias en autismo desde una visión que no tiene que ver con la mirada de lo patologizante. Y particularmente en cuanto al contenido del libro, habla sobre 3 tipos diferentes por ahí de pensadores: los pensadores lingüistas o que usan el lenguaje para pensar, que es por ahí el más común; por otro lado los pensadores visuales y por último los pensadores que piensan en patrones o abstracciones. El libro trata sobre todo sobre los pensadores visuales. A mí particularmente me interesó muchísimo la parte de pensadores en las personas que piensan en abstracciones o en patrones, y básicamente abrió una puerta como para seguir investigando y seguir pensando por ese lado. Así que más que nada recomiendo el libro por ese lado. Ahora, en cuanto a la escritura en particular, algo que sí hay que señalar es que tiene un estilo de escritura que por momentos no me queda de todo claro cuál era la idea central que quería transmitir. Por ahí se pasaba 3 capítulos hablando sobre aviones y cómo están construidos los Boeing 707, y si bien eso me parece interesante y uno se deja llevar por lo que la autora quiere comentar, sí escuché muchísimas personas que no les gustó nada el libro justamente por eso, porque parece irse muy por las ramas. Y la verdad que sí, eso es así el libro. A mí no me pareció un problema, pero si estás buscando una lectura más focalizada, por ahí no es lo mejor. Otro libro a recomendar tiene que ver con hacia dónde yo creo que va el futuro de la psicología y la enseñanza en psicología. Hace tiempo en psicología nos encontramos con el problema de la reificación de conceptos, que básicamente hablamos sobre diagnósticos o entidades clínicas como si fueran cosas reales que uno lleva adentro. Por ejemplo, hablamos sobre el trastorno depresivo mayor como una enfermedad, como si fuera una enfermedad orgánica que uno lleva dentro de sí. Y si bien esto no es así, y se sabe que hablar de esta manera sin el contexto clínico adecuado puede confundir a una persona cuando escucha estos términos y no entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de diagnósticos, algo que no se habla tanto es que también utilizar estos términos puede afectarnos a nosotros como terapeutas. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar que una persona tiene un problema que rotulo como depresión y buscar cuáles son los tratamientos más efectivos para este tipo de problema, y en el proceso no estoy viendo que la persona puede tener otro tipo de dificultades que no encajan perfectamente con la categoría de depresión, pero que estoy pasando por alto como clínico. Es decir, esta manera de reificar conceptos también nos afecta a nosotros como profesionales, y un problema adicional es que en realidad es una manera muy cómoda de enseñar en psicología, por ejemplo, preparar clases del tratamiento perfecto para tal diagnóstico, pero en realidad no refleja tanto la realidad de la práctica clínica. Las personas no encajan en categorías perfectamente definidas como aparecería según el manual del DSM, sino que muchas veces las personas no encajan perfectamente en categorías arbitrarias como parecerían ser. Por eso es que el libro Learning Process Based Therapy, Aprendiendo Terapia Basada en Procesos, por Stephen Hayes y Stefan Hoffman, me parece que va en la dirección correcta, porque se trata de este problema y toma este problema que no es algo nuevo, pero sí trata de operacionalizar una especie de solución de una manera que no había visto antes. Porque muchas veces cuando uno planteaba este problema parecería que la alternativa sería guiarse por la intuición propia de uno como profesional clínico y básicamente empezar a diseñar tratamientos a medida según lo que a mí me parece que el consultante necesita, que eso según estudios tampoco está tan bueno. Entonces lo que se busca proponer con la terapia basada en procesos es una manera de poder sistematizar, la manera de recopilar y diseñar un tratamiento en psicoterapia sin irme al extremo en donde solamente veo diagnósticos y busco tratamientos para diagnósticos. Es decir, parece ser una especie de punto medio.
No creo que esté todo definido, que esté todo dicho y que ya esté terminado, pero sí parece un intento de solución interesante en donde tratamos de no caer en un extremo de aplicar tratamientos para diagnósticos y perder de vista a la persona que tengo enfrente, ni tampoco irnos al otro extremo en donde yo hago lo que a mí me parece como terapeuta sin ningún tipo de guía o base científica. Entonces desde ese lugar es un libro muy interesante, aunque creo que todavía queda muchísimo para desarrollar a futuro. De paso aprovecho para comentarte que si este es un tema que te interesa, te recomiendo también los libros anteriores de Stephen Hayes y Hoffman sobre el tema. Sobre todo a mí me gustó mucho Más allá del DCM, en donde empieza a hablar de diferentes temas donde se empiezan a ver por ahí las bases teóricas que después van a dar lugar a lo que vemos en el libro Aprendiendo terapia basada en procesos. Es decir, este libro es un poco más práctico, pero los demás libros dan la base teórica que hacen que esto tenga mucho más sentido. También aprovecho para comentarte, es un tema que me interesa bastante, el de terapia basada en procesos, así que si estás interesado en capacitarte, en nuestro sitio web vas a encontrar una capacitación sobre terapia basada en procesos, en donde vas a encontrar lo necesario en la parte teórica como para introducirte y también la parte práctica como para entender cómo se conceptualizan los casos desde este metamodelo. Otro libro que me gustó muchísimo, me parece por ahí el más importante de esta lista, es La Lotería Genética, de Genetic Lottery, porque el ADN importa para la equidad social. Y en realidad, para poner en contexto por qué me gustó este libro, tiene que ver con la recomendación de otro libro, mucho más antiguo, que es La Curva de Bell, la campana de Bell, The Bell Curve, de Charles Murray, que es un libro que habla sobre inteligencia. Primero, para poner en contexto y hablar de este libro, para hablar después de La Lotería Genética. El libro de La Curva de Bell me gustó un montón, pero es un libro que es muy controversial, sobre todo por la segunda parte del libro. La primera parte del libro habla sobre la inteligencia desde una perspectiva científica y dice un montón de postulados que son súper interesantes, así que si a uno le interesa aprender sobre inteligencia, esté de acuerdo con el autor o quiera criticarlo, creo que es un libro que vale la pena leer para de última, si uno lo va a criticar, poder criticar con buenos argumentos. Pero se pasa la primera parte del libro básicamente hablando sobre cómo la inteligencia está directamente relacionada con factores biológicos, con factores genéticos, y en realidad las intervenciones ambientales para tratar de aumentar la inteligencia de una persona no suelen ser tan efectivas como se trata de presentar. Y sostiene este argumento con datos, con estudios, y critica la teoría de las inteligencias múltiples y demás variables. La verdad que es muy interesante esta primera parte. Pero la segunda parte de este libro es la parte más controversial, en donde básicamente tiene una visión un poco negativa sobre el futuro y sobre la sociedad. En resumen, un poco lo que transmite es, bueno, no hay mucho por hacer al respecto y las desigualdades sociales que vemos hoy en día se deben a esto, así que ya está. Y ahora sí, volvemos a La Lotería Genética. Lo que me gustó de este libro es que básicamente rescata la primera parte por ahí del libro de La Curva de Bell, es decir, reconoce que hay diferencias biológicas en las personas que contribuyen a las diferencias que vemos, porque un poco la respuesta que tuvo el libro anteriormente fue tratar de básicamente tirar toda la basura. La segunda parte del libro como la primera, que en realidad sí tenía algunos buenos argumentos. Entonces, rescata la parte por ahí más científica del libro, pero da un giro filosófico, algunos buenos argumentos filosóficos sobre cómo justamente es importante poder reconocer algunas diferencias que existen para poder construir una sociedad más igualitaria para todos. Y lo discutí de manera filosófica, de manera moral, desde una perspectiva que no había visto anteriormente. Es decir, uno de los argumentos centrales que más me gustaron es tratar de negar alguno de los postulados del libro de La Curva de Bell. No nos estaría funcionando en la realidad porque estamos tratando de tapar el sol con la mano. Y lo que este libro propone es: reconozcamos que hay algunas cosas que son válidas de lo que está diciendo, pero interpretémoslas de otra manera para ver entonces cómo podemos construir una sociedad más igualitaria, teniendo en cuenta que estos factores genéticos y biológicos existen y es algo que no va a desaparecer fácilmente. Me encantó, me parece que va a tener un impacto muy grande este libro, yo por lo menos espero que lo tenga. Lo que sí hay que decir es que es el libro por ahí de lectura más densa de esta lista, pero si es un tema que te interesa, sin duda no dejes de leer este libro y también el otro, La Curva de Bell. Otro libro que me gustó muchísimo es Don't Trust Your Gut, o No confíes en tus instintos, usa datos para conseguir lo que querés en la vida. Y básicamente la idea central del libro es que muchas veces nos guiamos en intuición porque durante toda nuestra historia de la humanidad no teníamos tantos datos para poder tomar decisiones informadas. Pero hoy en día está pasando un poco lo contrario, vivimos en la época de abundancia de información y cuando uno contrasta análisis realizados en frío sobre cuál es la mejor decisión sobre un tema particular contra lo que dicen nuestros instintos, a veces parece haber un desencuentro entre ambos. En lo personal, lo que más me llevé del libro es básicamente la idea central de empezar a usar mucho más la información y los datos objetivos para tomar decisiones más que lo que a mí me parece como intuición. Sobre todo en mi parte de trabajo, entre comillas, que sería más de creador de contenido, me parece un mensaje muy importante. Y en cuanto al libro, da ejemplos de esto en un montón de áreas diferentes. Por ejemplo, en el área profesional, en el área crianza, en el área búsqueda de pareja. Y acá una crítica que encontré mucho y que comparto es que por ahí el libro es un poco
que trata de abarcar muchas áreas diferentes sin focalizar demasiado en ninguna. Por ejemplo, a mí me encantó cuando habla sobre la suerte en cuanto a decisiones profesionales y al crecimiento profesional, y cómo hay muchas cosas, muchas de pequeñas decisiones que tomamos en el día a día que tienen impacto enorme en nuestro futuro profesional, pero que muchas veces no vemos y tomamos como suerte. Me hubiera encantado, por ejemplo, un libro entero dedicado a ese capítulo, en vez de solamente un capítulo. Lo bueno es que es un libro justamente de una lectura muy ligera, donde todo es muy entretenido, es de muy fácil lectura y muy accesible casi para todo el mundo. Lo malo es que a veces te puedes quedar con ganas de un poquitito más de profundizar en algunos temas que te sean particularmente de interés. El último libro que me gustó mucho es The Grieving Brain, El cerebro en duelo, que básicamente trata de abordar el tema del duelo, pero desde una lectura de qué es lo que pasa a nivel de neurociencia, que me pareció un enfoque muy original para poder plantear la ciencia del duelo, y en lo personal me cambió muchísimo cómo entiendo la lógica de qué es lo que está pasando, si se quiere, en el detrás de escena cuando perdemos un ser querido. Es un libro que le va a resultar particularmente interesante a las personas que quieran leer un poquito más de neurociencia o a nivel cerebral, qué es lo que está pasando, pero también responde las preguntas que muchas veces todos quieren saber, como por ejemplo cuánto dura un duelo, cuál es la diferencia entre un duelo esperable y un duelo que por ahí requiere algún tipo de acompañamiento psicológico. Es decir, tiene una segunda parte que para los clínicos es muy interesante y se mete en temas que son a veces complejos de distinguir, como por ejemplo la diferencia entre duelo y depresión, si está bien sacarlo del DSM o debería ser una entidad aparte, si hay suficientes diferencias con un cuadro depresivo o no, o cómo impacta el duelo en una persona con depresión o sin depresión. Es decir, un montón de pequeños detalles que termina siendo muy importante a la hora de la práctica clínica. Así que hay toda una segunda parte en el libro que cuando uno es clínico y por ahí no te interesa tanto la neurociencia, también vale la pena chequearlo. Así que estos fueron los 5 mejores libros que pude leer el año pasado. Obviamente no pude leer todo lo que se publicó y de hecho estoy bastante atrasado, hay un montón de cosas que me encantaría leer pero todavía no tuve el tiempo, así que me gustaría pedirte a vos si podés dejarme en los comentarios cuáles son los libros que vos más recomendás sobre psicología. Espero que hayas encontrado algo útil en este video y nos vemos en el próximo video.